Hola amante sobrenatural, soy el viajero, y hoy te llevaré hasta Lavak, un lugar donde el cielo lloró con lágrimas de luz. En esta noche, el firmamento se cuarteó en destellos que nadie podía explicar y aquellos testigos nunca volvieron a ser los mismos. ¿Te imaginas mirar al infinito y descubrir que esas luces no eran estrellas, sino algo más allá de nuestra comprensión? Ponte tus auriculares, cierra los ojos y prepárate para sentir cada parpadeo de este extraño contacto. En nuestro mundo existen fenómenos que solo unos pocos han visto. Secretos que se ocultan tras el velo de lo cotidiano y esperan a quienes se atreven a buscar respuestas. Hoy exploraremos uno de esos misterios que desdibujan la línea entre lo real y lo desconocido. Antes de sumergirnos en el relato, te invito a comentar Lágrimas de Lavak para demostrar que tu curiosidad no conoce límites. Este pequeño gesto hace crecer nuestra comunidad y ayuda a que más espíritus inquietos se unan al viaje. Y si el escalofrío ya recorre tu espina dorsal, regálanos un like con tu apoyo. El algoritmo de YouTube guiará este enigma hacia otros corazones ávidos de misterio. La luna languidecía sobre las extensas llanuras de Texas como un farol pálido, escudriñando cada surco y cada tallo seco de pasto. Javier, el encargado de la vieja estación de servicio en las afueras de Lavak, cerraba el portón metálico tras el último cliente de la noche. Sus pasos resonaban contra el asfalto vacío mientras ordenaba las herramientas sobre el mostrador. Fuera, el viento acariciaba los carteles de neón, tiñéndolos de un parpadeo nervioso. Había algo extraño en el aire, una vibración apenas perceptible que erizaba la piel con antelera de peligro y asombro. Antes de marcharse, Javier se detuvo junto a la ventana principal, alzó la mirada hacia el cielo y notó que el firmamento parecía haber cobrado vida. Retazos de nubes danzaban en direcciones imposibles como si una mano invisible estuviera jugando con ellas. Fue entonces cuando, entre el manto estrellado, surgieron luciérnagas gigantescas. No era el titilar normal de las estrellas, eran destellos de un blanco intenso que caían en vertical. Surcaban el firmamento en líneas rectas y al rozar la tierra, se desvanecían sin dejar más rastro que un leve crujido eléctrico, apenas creyó verlas. Un sonido metálico lo sacudió, su radio de frecuencias de emergencia captó un zumbido sordo. Al sintonizar con más atención, distinguió un murmullo tenue, casi inaudible, como voces susurrantes superpuestas al zumbido. No era estática, no eran aves ni insectos, ese ruido parecía querer comunicarse. Javier palpó la radio con manos temblorosas mientras un escalofrío le recorría la nuca. En ese instante entró Marta, una astrónoma aficionada que pasaba cada noche por la tienda para cargar baterías de su telescopio portátil. Traía consigo un cuaderno lleno de diagramas y ecuaciones, garabateadas con prisa desde que, hacía días, había notado patrones inusuales en las lecturas de su equipo. Sin saludar, se acercó a la ventana y fijó sus binoculares en el cielo. Clavó la mirada y murmuró con voz entrecortada: no son meteoros. Las trayectorias se repiten, forman un patrón regular. Hay algo consciente en esos movimientos. Javier apartó la vista del mostrador, guiado por la luz verde de su móvil. Alzó el teléfono hacia el cielo, grabó en vídeo mientras las luces volvían a descender, danzaban en grupo, se separaban como aves migratorias pero con trayectorias cuadriculadas, generando un espectáculo hipnótico. Marta, apenas sin pestañear, apuntó fechas, horas y ubicaciones en su cuaderno como si elaborara un manicomio de cifras imposibles. De pronto, una de aquellas lágrimas se deslizó en picado y tocó tierra a pocos metros de la estación. Javier y Marta se acercaron con cautela, sintiendo el pulso del suelo vibrar como un tambor resonante bajo sus pies. En el punto de impacto, el asfalto había quedado hundido en un cráter del tamaño de una rueda de tractor. La luz que emergía del interior era tan cegadora que tuvieron que cubrirse los ojos. Aunque sintieron el calor surcar sus rostros, no se percibía humo ni olor a quemado. Era un fulgor limpio, etéreo, como si algo luminoso respirara bajo tierra.
Marta sacó una pequeña lámpara ultravioleta y la enfocó hacia el cráter. Aparecieron líneas grabadas en el asfalto, símbolos curvos, inscripciones que recordaban a un alfabeto desconocido. Los trazos brillaban con una fluorescencia azulada, como si absorbieran la luz de la lámpara y la proyectaran desde su propio interior. Javier clavó la mirada en esos signos y se dio cuenta de que, en su inconsciente, los había visto antes, un dibujo inconexo en la pared trasera de la bodega, justo sobre una grieta que alguien había pintado hace meses. En ese momento, comprendió que este evento no era aislado. Era la culminación de algo que había latido bajo la superficie de la BAC desde hacía mucho tiempo. La vibración en la radio aumentó. Aquellas voces susurrantes se convirtieron en un coro lejano, como lamentos que pedían auxilio o advertían de un peligro inminente. Fue suficiente para que Javier y Marta retrocedieran de un salto. Marta apagó su lámpara y, al hacerlo, las inscripciones volvieron a apagarse, hundiéndose en la oscuridad del cráter. Todo quedó silencioso, salvo el latido acelerado de sus corazones. «Tenemos que registrar esto», dijo Marta, con el pulso firme pese al pánico. «Mañana, cuando regrese la luz del sol, fotografiaré cada símbolo y los compararé con las leyendas indígenas de la región. Puede que sean restos de un contacto anterior». La idea quedó suspendida en el aire, sin tiempo para ser más elaborada. Javier guardó el móvil en el bolsillo y cerró los ojos, tratando de calmar la adrenalina. Cuando los abrió de nuevo, el cráter se había disipado. La Tierra había vuelto a su forma original, como si nunca hubiera existido. Ni una huella, ni una fisura. Solo el lecho polvoriento y la estación de servicio iluminada por la luz intermitente del neón. El reloj de la radio dejó de emitir estática. La transmisión se interrumpió y se quedó en un silencio absoluto, más pesado que cualquier sonido. Las estrellas reaparecieron, recuperando su brillo habitual, pero Javier y Marta sabían que esa normalidad era solo una ilusión. Al despedirse, ninguno mencionó palabras de consuelo. Se marcharon con la convicción de que algo invisible los había vigilado y que esa misma noche las lágrimas de luz regresarían. Solo entonces sabrían si esas señales eran un augurio de salvación o el preludio de algo mucho más oscuro. Al amanecer, el cielo de la BAC parecía burlarse de la noche anterior. Un sol pálido y frío se alzaba entre nubes dispersas que irradiaban calma. Sin embargo, esa aparente normalidad compartía el aire con un eco inquietante en la mente de Marta y Javier, reunidos en el porche de la estación de servicio. Repasaron el suceso del cráter desaparecido, pasando fotografías de sus teléfonos y comparando notas escritas en una servilleta. Cada símbolo trazado con tinta fluorescente se fundía en sus recuerdos como si una mano espectral los hubiera marcado para siempre. Marta llevó consigo su cuaderno de ecuaciones y leyó en voz alta: «Estos símbolos se parecen a las inscripciones que describen los antiguos rituales de los Karankawa. Según mi investigación, ese pueblo recolectaba lágrimas de luz que creían gotas de la divinidad estelar, con las que iluminaban ceremonias en honor a sus ancestros celestes». Javier la observó con incredulidad. «¿Crees que esta lluvia de destellos tiene un propósito ceremonial?». Marta suspiró antes de contestar: «No lo sé, pero si las tribus nativas asociaban estos fenómenos con rituales sagrados, quizá aquí hay un vínculo entre el pasado remoto y lo que está ocurriendo ahora». Impulsados por la curiosidad y el temor, decidieron trasladarse a un rancho abandonado a 15 kilómetros al norte, la vieja propiedad de los hermanos Brenne. Las leyendas locales hablan de desapariciones allí décadas atrás, y el lugar sirve de epicentro a las historias de luces danzantes que surcaban el desierto. Al volante de la camioneta de Javier, atravesaron carreteras polvorientas, dejando nubes de arena tras las ruedas. A lo lejos, los primeros cultivos de algodón se mecían inertes bajo la brisa. Cuando llegaron, el rancho se erguía como una carcasa vacía. El granero principal conservaba la estructura de madera, pero las paredes interiores estaban comidas por la humedad. Sobre una viga caída, encontraron un viejo frasco de vidrio verde que, al agitarlo, reveló en su interior un polvo brillante.
al examinarlo con la lente de aumento. Marta distinguió fragmentos diminutos de vidrio y gemas iridiscentes. Parecía el residuo de una lágrima solar cristalizada en arcilla. «Esto no es natural», murmuró Javier. «Parece un polvo ritual». Atravesaron el granero y bajaron hacia un corral cercado por postes ligeramente torcidos. El piso de tierra blanda estaba marcado por huellas recientes, huellas pequeñas, casi circulares, como si alguien hubiera pisado el barro con botas de dibujo complejo. Cada pisada giraba ligeramente en espiral, describiendo medios círculos que convergían hacia un punto central en el corral. Cuando llegaron a ese centro, descubrieron un círculo de piedras colocadas con precisión, dentro del cual el suelo estaba ligeramente hundido. «Es una especie de altar», dijo Marta, sacando su cámara. «Toma nota de la separación entre cada piedra. Puede tratarse de un patrón astrológico». Javier se acercó al círculo y vio un líquido transparente que rezumaba entre las piedras, al contacto con el aire. Formó un brillo plateado fugaz antes de evaporarse. Él alargó el dedo y tocó una gota. Sintió un frío intenso, como si hubiera sumergido la piel en agua helada. Un estremecimiento recorrió su brazo y se encogió de hombros, conteniendo la corriente helada que subía por su espina dorsal. De pronto, un estruendo a las puertas del granero les sobresaltó. Una figura se recortó en el portón desgastado, un hombre delgado, de edad avanzada, con ropas raídas y un sombrero desteñido. Sus ojos reflejaban un terror contenido. Se acercó, tambaleándose hasta el círculo de piedras y murmuró con voz cascada: «No deben buscar más. Se lo advierto». Marta levantó la cámara para grabar, pero el anciano alzó una mano temblorosa y susurró: «Ellos vienen por las lágrimas. Vienen». Su risa se transformó en llanto y de sus ojos brotaron lágrimas que brillaron con la misma luz blanca vista la noche anterior. Las lágrimas de aquel hombre relucían en su rostro como diminutas linternas que descendían por sus mejillas resecas. Marta y Javier se quedaron petrificados antes de que pudieran preguntarle algo. El anciano retrocedió y cayó de rodillas, como si un peso cósmico lo aplastara desde dentro. Un último haz de luz salió de su cuerpo, ascendió hacia el firmamento y se perdió en el aire seco. El suelo tembló bajo sus pies. Algo reptaba bajo tierra, penetrando la piedra y la madera del granero. Javier sintió el crujido de las vigas y gritó: «Tenemos que salir de aquí ahora», mientras huían. Un coro de gemidos largos y estridentes surgió de la tierra acompañando su carrera hasta la camioneta. Apenas arrancaron, el rancho quedó a su espalda y el silencio regresó repentino, como si ese alarido jamás hubiera existido. De nuevo en la estación, revisaron las grabaciones. El video mostraba al anciano llorando sin lágrimas visibles hasta que, una vez convertido en chorro de luz, el frasco verde en la mano de Javier comenzó a vibrar y desprendió un lamento agudo. En la pantalla, el polvo iridiscente resonó, con destellos proyectando sombras fugaces que danzaron en el rincón de la habitación. Marta pausó la reproducción y clavó la mirada en el archivo de su cuaderno. Estos símbolos eran un mapa. El círculo de piedras. Las huellas en espiral, todas forman un diagrama de intersecciones astrales. En pocas horas, alineaciones claves ocurrirán sobre el rancho. Javier tragó saliva y preguntó en voz baja: «¿Llegamos demasiado tarde?». Ella cerró los ojos un instante, intentando atisbar un patrón en medio de aquel caos numérico. «No lo sé. Pero si esas lágrimas de luz dependen de la posición de las estrellas, tenemos una oportunidad cuanto antes volvamos al rancho». Antes de la próxima noche, Marta tomó la lámpara ultravioleta, Javier su grabadora de audio. Con la certeza de quienes han vislumbrado un abismo, supieron que regresar al lugar de lo inexplicable significaría enfrentarse a un ritual milenario, y allí, entre las piedras y la arcilla, tal vez descubrirían si la luz estelar era una bendición divina, o la última trampa de un poder ancestral que devoraba almas. Con el pulso acelerado y la determinación forjada en la noche anterior, Marta y Javier regresaron al rancho justo antes del ocaso. El cielo se teñía de matices anaranjados y púrpuras, como si anunciara el inminente festín de luces.
En el asiento trasero de la camioneta, el frasco verde y el cuaderno de símbolos descansaban sobre una manta, sus únicas armas ante un misterio que desafiaba toda lógica. Al bajar del vehículo, el aire vibraba con una energía profunda. No, hacía viento. Pero el tallo del pasto oscilaba como si detectara una presencia. Marta iluminó el círculo de piedras con la lámpara ultravioleta. Cada símbolo grabado en la tierra brilló con un azul voraz, delineando una red estelar que solo ella podía descifrar. Tuvo que inclinarse para trazar con un palito las ristras de líneas interconectadas, confirmando que coincidían con la conjunción de las constelaciones de Orión y Can Mayor, la misma alineación descrita en los manuscritos Karankawa. Javier, con la grabadora lista, colocó micrófonos de contacto en las vigas del granero para captar cualquier vibración subterránea. Instalaron también sensores térmicos alrededor del altar de piedras, configurados para registrar variaciones de temperatura milimétricas. Cada movimiento fue un rito silencioso, pues sabían que el error más mínimo podría desencadenar un suceso irreversible. Cuando el horizonte perdió su último rayo solar, las estrellas emergieron nítidas. Marta extendió la palma y recitó en voz baja el fragmento incompleto del canto Karankawa que había encontrado en un texto olvidado. Oh, luminaria que goteas tu esencia, despierta el puente entre nuestra carne y tu reino brillante. Sus palabras flotaron en la penumbra. Un cosquilleo recorrió la atmósfera y de pronto el suelo bajo el círculo de piedras comenzó a hundirse con suavidad, como si la tierra inhalara. Desde esa depresión surgieron columnas de neblina luminosa, de un blanco tan puro que dolía mirarlas de frente. El frasco verde emitió un zumbido y Marta, con la respiración contenida, lo depositó en el centro del círculo. De las columnas emergieron las lágrimas de luz. Primero fueron pequeñas esferas suspendidas a escasos centímetros del suelo, palpables como burbujas de gas congelado. Luego se alargaron en delgadas hebras incandescentes que caían en vertical, creando una cortina luminosa que los envolvió. Cada lágrima vibraba con un tono propio, unas titilaban en un registro grave, casi profundo, otras emitían un trino agudo, comparable al canto de las libélulas al anochecer. Mientras Javier se acercaba con la grabadora, uno de los filamentos luminosos rozó la punta de su chaqueta y dejó una quemadura helada, como si lo tocara el resplandor de una estrella moribunda. El sonido registrado en el micrófono fue un suspiro largo, análogo a cuerpos celestes expandiéndose en el vacío. Al reproducirlo en tiempo real, la causa resonancia aumentó la intensidad de la luz, respondiendo en un eco siniestro. De pronto, la niebla luminosa se condensó en 4 figuras humanas casi transparentes, suspendidas a la altura de sus hombros. Parecían individuos de otro tiempo, ataviados con ropajes pétreos y tocados de plumas marchitas. Sus rasgos eran apenas perceptibles, como si no tuvieran reflejos en los ojos. Avanzaron flotando hacia ellos con movimientos lentos y ceremoniales. Marta retrocedió un paso, pero Javier la sujetó del brazo. No huyas. Debemos observar. Las entidades alzaron una mano temblorosa y señalaron el frasco verde. Tras unos segundos que parecieron horas, una de ellas posó la palma sobre el vidrio y dejó un sello, un trazo curvo que amplió el símbolo de Orión pintado en el tapón. Inmediatamente, el círculo de piedras mutó su disposición. Las piedras más pequeñas se elevaron unos centímetros, girando sobre sí mismas hasta alinearse con el horizonte. La neblina tomó la forma de un vórtice lumínico que se adentró en el granero, arrastrando con él un cántico gaseoso que resonaba en las vigas con un timbre gutural. Javier y Marta sintieron que una fuerza los empujaba hacia el portal. El pasillo de entrada del granero se distorsionó, alargándose como un túnel de luz. Todo a su alrededor se inundó de partículas centelleantes, envolviéndolos en una nebulosa resplandeciente. Por un instante, sus sentidos colapsaron. La audición devolvía el eco de sus propias respiraciones, y la vista se multiplicaba en prismas que estallaban en 1000 reflejos. Fue entonces cuando percibieron el suelo ceder bajo sus pies, sin previo aviso.
Una trampilla se abrió en el centro del altar y los succionó hacia una cámara subterránea. Cayeron entre cascadas de luz fría que se arremolinaban como río de estrellas. Cuando el vértigo cesó, se encontraron de pie, en una estancia rectangular excavada en roca viva, cuyas paredes estaban talladas con reliefs lumínicos. Había glifos que narraban el origen de las lágrimas, representadas como gotas de un cuerpo celeste que explotó en el vacío. Se veían figuras arrodilladas ante un altar gigantesco, manos extendidas, recogiendo la sustancia estelar. Un fresco mostraba a una de esas entidades, idéntica a la que aún flotaba en el portal. Alzando la mirada hacia un vórtice en el cielo subterráneo, Marta, con la voz ronca, susurró: «Este lugar es un santuario, un sitio donde convergen el cielo y la tierra». Antes de que pudieran avanzar más, el suelo vibró nuevamente. Una onda expansiva de energía lumínica recorrió la cámara, activando un mecanismo oculto en el centro. Una plancha de piedra se deslizó y se abrió un pasillo que descendía aún más. El canto gutural se intensificó, y la luz adquirió un fulgor tan brillante que borboteaba como mercurio líquido. Javier y Marta intercambiaron una mirada cargada de miedo y fascinación. Sabían que lo que aguardaba al final de ese pasillo podía revelar el secreto definitivo de las lágrimas de luz, o consumirlos en un abismo de resplandor interminable. Con manos temblorosas, avanzaron hacia la oscuridad iluminada, conscientes de que, al cruzar ese umbral, no habría retorno. Nada pudo preparar a Marta y Javier para el espectáculo que se desplegó ante sus ojos al internarse en el pasillo descendente. La piedra viva se curvaba a cada paso, formando arcos irregulares cuyos muros estaban salpicados de vetas lumínicas. Cualquiera podría pensar que esa claridad era pura iluminación mineral. Pero un matiz anómalo palpita bajo la superficie. Un pulso sutil, como si la propia roca respirara. Con cada latido, las vetas resplandecían y adquirían un tono más cálido, oscilando entre el azul glacial y un dorado funesto, casi carmesí. Marta encendió la lámpara ultravioleta y apuntó hacia el piso. Fragmentos de cristales fractales, semejantes a escamas, crujían bajo sus botas. Al recoger uno, descubrió que su superficie brillaba con un micromosaico de símbolos estelares, como si fuesen constelaciones en miniatura. Los murmullos guturales, que antes retumbaban en todo el santuario, se habían transformado en un coro armónico. Era imposible discernir palabras, pero la vibración exudaba un mensaje cargado de solemnidad y urgencia. A mitad del pasillo, el sendero se bifurcó en direcciones imposibles. A la izquierda, un arco se curvaba hacia abajo, perdiéndose en sombras densas. A la derecha, un portal de luz intensa, casi cegadora, arrojaba destellos iridiscentes que disimulaban su contorno. Al fondo se percibía otra apertura, menos luminosa pero flanqueada por columnas de cristal líquido que goteaban una savia luminosa. Los tres caminos parecían susurrar diferentes verdades: el descenso al abismo, la ascensión a un umbral divino, o la entrada a un vergel subterráneo impregnado del brillo de estrellas muertas. ¿Qué camino elegimos?, susurró Javier, con la voz ahogada por la tensión. Marta, estudiando los glifos que cubrían las paredes, trazó una línea imaginaria con la yema del dedo. Estos símbolos coinciden con tres fases del rito Karankawa: la caída, el encuentro y el reencuentro. Yo creo que hemos completado la caída al descenso original. El encuentro sería la cámara principal y el reencuentro, dejó la frase suspendida, es la última puerta, la del centro. Con la respiración contenida, se dirigieron al tercer sendero, flanqueado por las columnas que exudaban el fulgor estelar. Cada gota que caía al suelo liberaba un destello fugaz, como los retazos rotos de un cielo en ebullición. Javier protegió sus ojos con la mano y sintió una descarga eléctrica recorrer el brazo cuando una de esas gotas tocó su piel desnuda. El dolor fue breve, pero dejó un rastro helado que se deslizó por sus nervios. La cámara a la que llegaron parecía una vasta caverna infinita, cuyos techos se perdían en la oscuridad elevada.
Sin embargo, la luminosidad no menguaba, las paredes estaban forradas de un material prismático que transformaba cualquier punto de refracción en un haz multicolor. En el centro, había una plataforma circular de piedra negra, rodeada por una barandilla de cristal translúcido. Sobre ella descansaba un artefacto parecido a un orbe de cristal puro. Sus capas internas giraban en direcciones opuestas, creando fractales de luz que bailaban en el aire. Alrededor del orbe se encontraban esculpidas las 4 fases de un ciclo cósmico, el llamado ojo estelar. Había figuras antropomorfas que alzaban los brazos, recibiendo rayos de la esfera, y otras que se arrodillaban, dejando caer gotas de un fluido etéreo que fluía hacia la plataforma, bajo sus pies. La estructura giratoria de la piedra comenzó a moverse en un lento compás, emitiendo un hum de baja frecuencia. Marta sintió el cosquilleo de la curiosidad saturar su mente, arrastrándola hacia el borde de la plataforma. Es el núcleo del ritual, murmuró. Si logramos activar este orbe con las lágrimas de luz cristalizadas, podríamos consolidar un puente estable entre nuestro mundo y lo que sea que haya más allá. Javier, temblando, alzó el frasco verde. Dentro, aquel polvo iridiscente palpitaba al ritmo del centro lumínico. Con voz temblorosa pero resuelta, repitió la invocación que Marta había memorizado: recoge mi esencia estelar y derrámala en el vientre de la creación, para que el velo se abra y la verdad se revele. Al pronunciar creación, una de las columnas de cristal exudó un haz de luz directa hacia el orbe. Marta vertió el polvo en la plataforma. Al contacto, los granos chispearon como fuegos de artificio diminutos, trazando destellos en el aire. El orbe respondió girando a mayor velocidad y proyectando un anillo de energía flotante, semejante a un arco iris invertido. Entonces sintieron el temblor definitivo. El suelo vibró con tanta fuerza que tuvieron que sujetarse a la barandilla. El murmullo coralino se convirtió en un clamor potente y la caverna entera pareció resonar como un gigantesco gong. La plataforma inició su ascensión, elevándose unos centímetros del piso, mientras los prismas reflejaban haces de luz hacia cada muro, generando una constelación móvil en torno a ellos. Fue en ese instante cuando los seres etéreos que habían presenciado el ritual desde el altar superior entraron en escena. No llegó ningún sonido anunciador, se materializaron en el aire, flotando en silencio. Sus ojos, compuestos de cámaras reflectantes, observaban cada detalle del orbe activado. Uno de ellos alzó la mano y posó los dedos sobre el cristal giratorio. La energía conectó un puente de filamentos lumínicos entre el orbe y su palma translúcida. Javier quiso retroceder, pero se detuvo cuando escuchó una voz en su mente: hijos de la carne, ¿habéis demostrado valor y paciencia? El velo se estremece, pero la armonía exige sacrificio. Marta sintió escalofríos cuando la segunda entidad habló para acceder al conocimiento. Debéis entregar algo vivo, algo con latido propio. El concepto de sacrificio tomó un cariz macabro. La lámpara ultravioleta iluminó el rostro de Marta y en su pupila asomó el reflejo del orbe y de las criaturas. Un sudor frío brillaba en su frente. ¿Qué exigen?, preguntó conteniendo el temblor de la voz. Un fragmento de vuestro espíritu, una gota de vuestro instinto vital. Solo así podéis contemplar el trasluz. El murmullo telepático se intensificó, dibujando palabras en sus mentes. Durante unos segundos, el silencio retumbó con más fuerza que los rezos guturales. Marta y Javier se miraron, comprendiendo que el umbral que habían abierto no permitía medias tintas. O entregaban esa esencia y se arriesgaban a perder parte de su humanidad, o cerraban el portal y condenaban el conocimiento a la eternidad subterránea. Javier posó la mano sobre el cristal del orbe. Su respiración se entrecortó al notar la pulsación interna, un latido símil al de un corazón desmesurado. Con los ojos clavados en Marta, exhaló: si no lo hacemos, nunca sabremos qué hay más allá, pero si lo hacemos, ¿quién seremos? Después de ella limpió una lágrima de su mejilla, una lágrima humana que contrastaba con las de luz, sin apartar la mirada.
Desabrochó con cuidado el botón de la chaqueta y dejó que una gota de su sangre se deslizara hasta el cristal giratorio. El líquido carmesí se fundió con las vetas de polvo iridiscente al instante. El orbe liberó un pulso tan cálido que la carne se estremeció. La energía fluyó hacia sus cuerpos en forma de filamentos microscópicos penetrando por cada poro. Sintieron como la consciencia se expandía, percibieron la cadencia de la vida en cada célula, el eco de sus propios recuerdos transformándose en corrientes lumínicas. Luego, el torrente cesó y un nuevo silencio envolvió la cámara. Las entidades retrocedieron, abriendo un tramo de pasillo que no existía antes. La luz del orbe púrpura osciló en un pulso cadencioso, invitándolos a avanzar hacia lo desconocido. Con la certeza de quienes han pagado un precio, Marta y Javier se tomaron de la mano y dieron el primer paso hacia ese nuevo sendero. Sus siluetas se perdieron en un haz de luz final, y tras ellas, el orbe disminuyó su fulgor hasta tornarse una esfera inerte, apenas perceptible en la penumbra. Solo el eco de sus respiraciones resonaba en la caverna, marcando el ritmo de un latido inacabable. Los primeros pasos de Marta y Javier tras la barrera de luz fueron precedidos por un silencio tangencial, como si el aire mismo contuviera la respiración. El pasillo, antes reducido a un umbral, se abrió en una caverna alargada, cuyas paredes de roca viva estaban recubiertas de surcos finos y paralelos que emitían un pulso lumínico muy tenue. Cada latido vibraba con un timbre diferente, generando un murmullo armónico que se filtraba hasta los huesos y erizaba la piel. La luz del orbe, ahora apagada, había dejado un eco, una estela de partículas fluorescentes que delineaban un sendero sinuoso hacia el interior del santuario. El suelo pedregoso, cubierto de un polvo casi imperceptible, parecía absorber el resplandor de sus linternas y devolverlo modulando cada matiz en tonos verdes y violeta. Marta comprobó la cámara de su teléfono y vio que, en la pantalla, la textura del polvo oscilaba como un lago bajo la luna, generando remolinos de color que escapaban de la percepción directa. A medida que avanzaban, la resonancia adquirió complejidad. Ahora se mezclaban frecuencias, un tamboreleo grave que se elevaba y caía como un latido de bestia titánica, y al mismo tiempo, una capa aguda y chispeante, semejante a la cristalización de la luz. Cada vez que Marta alzaba un pie, las vibraciones variaban. Era como si sus pasos afinasen el tono del pasillo, cooperando en la sinfonía. Javier sintió un vértigo inminente. Cada paso lo sumergía más en la sensación de que la caverna era un cuerpo vivo, cuyo sistema nervioso se extendía bajo sus pies. De pronto, el corredor se bifurcó en dos nuevas salidas, a la izquierda. Un ojo pétreo excavado en la roca, cubierto por una capa de minerales fosforescentes. A la derecha, un portón de cristal prismático cuyas facetas reflejaban el espacio detrás de ellos. Entre ambas se abría un espacio circular en la pared, apenas perceptible, que latía con un fulgor rojizo. Marta alzó el brazo para indicar el centro. El pulso es más fuerte allí. Todo emana de ese disco incrustado. Javier apoyó la grabadora junto al muro al reproducir el zumbido. Notaron que las vetas lumínicas en el disco se expandían hacia afuera como si recibieran la energía de su resonancia. Una grieta diminuta empezó a surcar la superficie roja, revelando filamentos brillantes en su interior. Marta sacó la lámpara ultravioleta y, al enfocarla, las vetas se intensificaron, adquiriendo un color casi blanco. Si rompemos esta barrera, podríamos acceder al corazón del santuario, susurró, pero no sabemos qué hay detrás. Sin embargo, la curiosidad pudo más que el miedo. Con cuidado, Javier deslizó la mano hacia la grieta y la ensanchó con un fragmento de roca afilado. Al principio, la superficie resistió. El disco emitió una pulsación tan intensa que el suelo casi tembló bajo sus botas. Pero, tras unos segundos de presión continua, la losa cedió y se deslizó hacia adentro como la tapa de un cofre que revela un tesoro. Detrás del portón, un hueco lleno de penumbra esperaba su llegada. Apenas hubo espacio para que ambos entrasen. Marta adelantó la linterna y descubrió que el espacio se ensanchaba en una sala circular de 3 metros.
de diámetro. El suelo estaba cubierto de una fina capa de agua estancada, que reflejaba el techo estrellado tallado en la roca. Pequeñas profundidades en la piedra parecían perforaciones que dejaban pasar un cielo imposible poblado de luces fijas. Cada punto luminoso era un orificio perfecto, como si cientos de cuerpos viajeros hubieran perforado el santuario desde el firmamento. Javier alzó el grabador y captó un silencio absoluto durante un instante, seguido por el murmullo coralino. Allí ya no era un canto, sino un conjunto de voces solitarias que repetían nombres distantes en un idioma ininteligible. Marta, con la boca seca, pescó un fragmento de cristal fractal del suelo y lo examinó. Su forma hexagonal estaba grabada con una pequeña frase en un alfabeto desconocido, y bajo la luz parecía un espejo que proyectaba minúsculas escenas de cuerpos flotando en la nada. Esto es un memorial, musitó ella. Cada perforación en el techo representa una lágrima de luz que cayó en otro lugar. Este santuario es un espejo del cosmos, un registro de cada incidente. Con un escalofrío, Javier se miró el reflejo en el agua. Su imagen estaba distorsionada, elongada, y detrás de él parecía haber otra figura, apenas sugestiva, como si un viajero estelar estuviera por aparecer. Giró sobre sí mismo, pero no había nadie. Solo el eco de la roca y su propia respiración. Entonces la grava del suelo empezó a crujir. Un leve movimiento onduló la superficie del agua, como si algo bajo ella se agitara. Marta bajó la linterna y enfocó la capa estancada. Descubrió una sombra inmensa que se deslizaba bajo la superficie. Con horror, vio cómo se aproximaba al borde, desplazando el agua transparente y arrastrando consigo cuerpos brillantes, diminutas formas estelares encapsuladas en burbujas de luz. La sombra emergió, era un ente amorfo, un leviatán de escamas, pétreas y ojos múltiples que giraban sobre sí mismos, cada uno reflejando una lágrima de luz distinta. Marta soltó un grito ahogado. El monstruo abrió una fosa central de donde emergió una ventisca de aire gélido. Su boca, un abismo ribeteado de cristales rotos, murmuró un nombre con eco cavernoso, Javier, y luego bostezó, produciendo un lamento como cuerda de violonchelo chirriando. Javier retrocedió hasta chocar con Marta. La criatura, sin apartar la mirada de ellos, se agitó sobre sus tentáculos pétreos. Marta abrazó su mano y, pese al terror, intentó un gesto de acercamiento, levantó el fragmento de cristal fractal y pronunció una palabra del librito Karankawa, Oswan. La voz no culminó en un eco. La criatura se detuvo, inexpresiva, y su boquiperforació un pulso de luz para enmudecer el santuario. Luego, se hundió lentamente bajo el agua, llevándose el memorial estelar en su seno. Con cada centímetro que descendía, las perforaciones del techo dejaron de brillar y el reflejo del cielo se desvaneció en la negrura. Quedaron en pie, empapados, con el corazón en la garganta. El silencio regresó, más denso que el anterior. Marta alzó la mirada. El portón tras ellos estaba cerrado, sin rastro de la grieta que habían abierto. Javier tanteó la pared y, sorprendido, sintió un muro liso e ininterrumpido. «Estamos atrapados», susurró, o él ha sellado la entrada, o antes de que pudiera completar la frase. Un haz de luz emergió del agua, proyectando un mapa estelar en la pared. Seguía un patrón diferente al conocido. En lugar de Orión, mostraba una constelación fatal, cuyos brazos se curvaban hacia el horizonte en forma de guadaña. Marta lo leyó como un presagio. Aquello no era un simple santuario de archivo. Era un portal de juicio. Con lentitud, el muro sobre la puerta comenzó a resonar. El pulso lumínico adquirió la misma cadencia que el murmullo gutural escuchado en la cámara inferior. El monstruo, tras sumergirse, gritó una última palabra que reverberó en la pared sellada. El umbral libera. Entonces comprendieron que el santuario los había elegido para convertirse en el puente final. No había escapatoria, solo la certeza de que el juicio había comenzado. Al penetrar el halo de luz que emergía del mural estelar, Marta y Javier se encontraron de nuevo en una cámara de proporciones colosales. Las paredes, ahora completamente liberadas de musgo y polvo, revelaban un relieve continuo, figuras aladas que mezclaban rasgos humanos y de bestia.
todas en actitud de ofrecer o recibir gotas luminosas. El murmullo coralino se había transformado en un canto solemne, casi litúrgico, mientras un suelo de ónix se extendía ante ellos, salpicado por 100 gotas de cristal pendientes del techo. Cada gota latía con un pulso único, una nota individual que componía una sinfonía de lamentos y esperanza. Del techo surgieron 3 pilares de luz titilante, trazando arcos definitorios que formaban puertas vivientes. El primero, de color azul profundo, exudaba una resonancia grave y envolvente. El segundo, verde esmeralda, vibraba con una cadencia rítmica e intermitente. El tercero, rojo rubí, pulsaba con un fulgor agudo y urgente. Una voz etérea retumbó en sus mentes, dictando el orden del juicio. Solo quien superara cada umbral estaría autorizado a beber de las últimas lágrimas de luz y regresar al mundo de los vivos. El primer umbral. La puerta del arremordimiento se abrió en cuanto Javier dio el primer paso. Tras el arco azul apareció un corredor oscuro en cuyos muros flotaban ecos de su pasado. Marta vio la silueta de su infancia, el rostro distante de su madre, reprochándole sueños imposibles. Javier enfrentó la sombra de su hermano, caído en la carretera, su mirada acusadora fulgurando en el vacío. El suelo comenzó a humedecerse con gotas de luz plateada que se formaban cada vez que pronunciaban un nombre propio en voz alta. Con voz temblorosa, confesaron sus culpas, el miedo de Marta a fallar y la culpa de Javier por no salvar a quien más amaba. Al expiar sus remordimientos, las gotas plateadas ascendieron al techo, fusionándose con las viejas inscripciones y desbloqueando el segundo arco, atravesaron el segundo umbral, la puerta de la fe. El piso cedía a un vacío profundo, barrido por columnas de bruma fosforescente que giraban en espiral. Un puente de luz tan fino como un susurro se tendía ante ellos entre 2 acantilados de obsidiana. No había pasamanos, ni barandilla, solo un lecho estelar que titilaba bajo sus pies. La voz en sus mentes ordenó callar toda duda. Con pasos temblorosos, Marta puso un pie en la traza lumínica, sintiendo el vértigo acuchillador. Cerró los ojos durante un instante. Se concentró en la vibración del polvo bajo su bota y avanzó. Javier la siguió, confiando en el pulso de su respiración y en la certeza de que la luminiscencia no traicionaría su fe. Cuando ambos tocaron al otro lado, el arco verde vibró en un crescendo musical, alzando una marea de luz hacia el techo y revelando el arco carmesí. El tercer umbral, la puerta del sacrificio, resplandecía como un corazón expuesto. Una losa de mármol rojo había emergido del piso, salpicada de vetas doradas dispuestas en forma de lágrima. En su centro, un altar bajo emergido pedía la última ofrenda: derramad vuestra esencia para que nazca el conocimiento. La voz no era ahora un murmullo, sino un clamor colectivo en múltiples registros, exigiendo un precio vivo. Los orbes suspendidos sobre el altar parecían observarlos con ojos de piedra. Marta cerró los puños, temblando, y exhaló: mi valor. Abrió los talones de sus botas y dejó caer sobre la piedra un mechón de su cabello, que ardió en un resplandor dorado antes de convertirse en ceniza luminosa. Javier, por su parte, extrajo una gota de sudor de su frente y la depositó con un suspiro. La gota se fundió con la superficie rugosa, dejando tras de sí un surco lleno de luz anaranjada. En cuanto la última ofrenda tocó la losa, un estruendo sordo hizo vibrar toda la caverna. El arco carmesí se iluminó, proyectando un haz que traspasó los 3 pilares hasta fundirse en un único pilar de pureza. La sinfonía de voces alcanzó su clímax y las puertas se unieron, dibujando un círculo perfecto de luz sobre el suelo de ónix. Del centro emergió una columna de chisporroteo prístino. Era la culminación del ritual, la fuente de las lágrimas de luz en estado puro. Marta y Javier, exhaustos y a la vez sobrecogidos, alzaron la vista hacia aquel torrente lumínico. En su mente resonó una última orden: bebed y bebed. Cada uno sostuvo una pequeña copa tallada en cristal oscuro, y al beber, sintieron como un torrente de conocimiento fluía por sus venas, visiones de otros mundos, de civilizaciones estelares, de secretos que desafiaban cualquier lenguaje humano.
vieron el origen de las lágrimas, una estrella moribunda que, en su agonía, vertió esencia viva hacia el cosmos. Germen de vida en planetas aún por nacer. Cuando depositaron las copas vacías, el círculo de luz se aplanó y se abrió ante ellos un pasadizo radiante. Un vórtice prístino los condujo en un suspiro hacia arriba. Sintieron el calor del amanecer besar sus mejillas, la vibración familiar del viento de la llanura y al emerger contemplaron el cielo de Lavak. Aún salpicado de un tintineo leve en la distancia, las últimas lágrimas de luz que escapaban hacia el horizonte quedaron de pie sobre la tierra fría con el atardecer rosáceo iluminando los campos. Marta apretó la mano de Javier en sus ojos. Ya no había asombro sino una comprensión indecible. Sabían que el juicio les había transformado para siempre. Cuando emergieron de la caverna, el alba se desangraba en tonos carmesí dorado sobre las llanuras de Lavak. La brisa fresca del amanecer atravesó sus ropas, trayendo consigo el olor tenue a terraza húmeda y especias silvestres. Marta parpadeó, intentando asimilar la línea del horizonte que ahora parecía cargada de promesas y presagios. Javier la siguió a unos pasos, con el corazón aún latiendo al ritmo de aquel vórtice de luz que los había lanzado fuera del santuario. Un silencio reverencial cubría el paisaje, ni un ave trinaba. Ni el motor de un coche interrumpía la quietud. Solo el murmullo del viento y el lejano tintineo del faro de la estación de servicio rompían la calma. Sus manos, aún entrelazadas, temblaron al sentir la conexión que surgía entre ellos. Más fuerte que antes, habían bebido del conocimiento estelar, y ahora sus mentes iban pobladas de visiones que escapaban a toda explicación racional. Marta notó como la hierba bajo sus pies desprendía un leve resplandor verdoso, como si aquellas hebras vegetales hubieran absorbido partículas de la fuente luminosa subterránea. Cada paso despertaba un coro difuso de susurros, fragmentos de voces antiguas y nombres cósmicos que se diluían en la atmósfera. Javier, presintiendo el efecto, sacó la grabadora y capturó el zumbido etéreo que flotaba en el aire. Cuando reprodujo la pista, la emisión fue único más allá de las frecuencias humanas. Un sonido orgánico capaz de resonar en cada célula. Decidieron volver a la estación de servicio antes del primer rayo de sol, conscientes de que el día les requeriría respuestas urgentes. La camioneta aún estaba allí con la puerta trasera abierta, como si el vehículo hubiera aguardado siglos su retorno. Dentro, el polvo iridiscente del frasco verde ocupaba un rincón del asiento. Parecía intacto, aunque Javier recordaba haberlo vaciado en el altar. Al tocarlo, sintió en la yema de los dedos una vibración residual idéntica a la poliédrica pulsación del orbe subterráneo. Esto, murmuró Marta, recogiendo el frasco, no es simplemente material físico. Es un contenedor de resonancia. Javier asintió y guardó la grabadora. Sintió el peso de la mirada invisible de las entidades estelares. Sabían que él y Marta habían superado el juicio. Ahora era su deber interpretar el mensaje. Sobre el potro fluorescente, la pantalla del móvil de Marta parpadeó con una notificación inesperada, un vídeo viral de un dron emitter que captó luces danzantes en la periferia de Lavak esa misma madrugada. Las esferas blancas descendían en espirales similares a las lágrimas. Y en el audio se distinguía un murmullo coralino, idéntico al que habían escuchado en la cámara subterránea. Mira esto, dijo Marta, acercando el brazo. No fuimos los únicos testigos. El vídeo mostraba a un grupo de aficionados apuntando linternas al cielo y gritando ante la caída de los filamentos luminosos. Sus rostros reflejaban miedo y fascinación, a partes iguales. Pero en el segundo 23, cuando una lágrima rozó el parabrisas de un coche, el conductor perdió el control y el vehículo se deslizó hacia una zanja, a pesar de que no hubo heridos graves. El incidente se convirtió en noticia local. Marta sintió un temblor de compasión. Las lágrimas de luz estaban sembrando caos involuntario. Nos toca contener esto, respondió ella. Debemos entender su patrón y evitar más tragedias. Javier pensó en el cuaderno de símbolos en la red de líneas que conectaba Orión con Can Mayor.
en cómo el ritual había devuelto a la superficie una frecuencia cósmica, si esos destellos respondían a alineaciones planetarias. Cada ciclo astronómico generaría un nuevo estallido de luz. Era cuestión de horas hasta que la siguiente conjunción ocurriera. Planificaron una ruta de vigilancia. Primero, regresarían al granero Brenne para comprobar si las huellas en espiral habían reaparecido. Luego inspeccionarían los ranchos vecinos, cartografiando cada aparición de destellos. Para eso, necesitaban equipamiento adecuado, cámaras de alta velocidad, sensores de EMF, linternas UV y un dron con estabilizador de largo alcance. Javier prometió contactar a un viejo amigo ingeniero de radioaficionados para adaptar su equipo. Marta, por su parte, empezaría a traducir las inscripciones lumínicas. Cada glifo era un fragmento de un manual estelar, la clave para predecir la secuencia de fenómenos. Mientras cargaban suministros, el sol emergió sobre el horizonte y bañó los campos de algodón con un resplandor tenue. El mundo volvía a girar en su rutina diaria, ajeno a la intrincada danza que acababa de tener lugar bajo sus pies. Pero Marta y Javier sabían que, a partir de ese día, nada volvería a ser igual. Portaban en sus venas el hálito de una estrella que había expirado hace eones, y con cada pulso liberaban un eco que se expandía por la llanura. Cuando arrancaron la camioneta, el ruido del motor sonó desproporcionado, como un rugido primitivo que intentaba imponerse al silencio sideral. Se alejó lento por la ruta polvorienta, dejando tras de sí una estela de polvo y un halo apenas perceptible de luz fosforescente. En el retrovisor, el rancho abandonado y la vieja estación se empalidecieron, pero, en su lugar, un punto resplandeciente comenzó a titilar en el cielo matutino, la última lágrima colectiva que escapaba hacia el firmamento, llevando un mensaje cifrado en su fulgor. Y mientras la camioneta atravesaba el umbral de la carretera, Marta apoyó la cabeza en la ventana y susurró: «Esto recién comienza». Javier la miró por el rabillo del ojo, comprendiendo que habían cruzado un umbral no solo físico, sino existencial. Llevaban consigo un fragmento del juicio estelar, la tarea de custodiar un legado que desafiaba el tiempo. En la inmensidad de la llanura, entre sombras y luces que caían sin cesar, percibieron el murmullo coralino, más claro y cercano que nunca. Supieron entonces que su labor sería eterna, guías de un conocimiento que nacía con cada lágrima de luz, custodios de un puente entre lo humano y lo eternamente inconmensurable. Enhorabuena, valiente viajero de la penumbra. Has resistido el tirón de la luz estelar y caminado entre sombras sinuosas. Sorteado juicios cósmicos y descifrado rituales olvidados. Pocas almas tienen la osadía y la paciencia de acompañar a Marta y Javier hasta el amanecer de la BAC. Y tú eres una de ellas. Hoy, al cerrar este capítulo, merece un reconocimiento especial tu capacidad de entrega. Mantener la atención encendida mientras las lágrimas de luz danzaban a tu alrededor, revelando un puente entre nuestro mundo y uno más allá de la razón. Para demostrar que formas parte de esa élite de espíritus inquietos, te invito a comentar la frase «Soy guardián de las lágrimas de luz» en los comentarios. Este pequeño acto servirá como señal de tu lealtad a lo oculto y de tu compromiso con el misterio. Al hacerlo, nos ayudarás a identificar a los verdaderos valientes que no se atemorizan ante lo desconocido y fortaleces nuestra comunidad de buscadores de lo inexplicable. Comparte este video con quienes sabes que anhelan rozar el velo del mundo oculto. Cada vez que presionas compartir es como sembrar una semilla de estrella en la conciencia de otra persona, invitándola a descubrir que la realidad es mucho más vasta de lo que parece. Al compartir este relato, ofreces un faro de curiosidad a otros navegantes de la noche, encendiendo su deseo de explorar lo que yace tras la rutina. Si este viaje te ha conmovido, déjanos un like. Tu apoyo activa el algoritmo de YouTube, expandiendo el radio de esta señal hacia corazones afines. Al darle al pulgar arriba, no solo ayudas al canal, sino que alimentas una constelación de relatos. Cada like brilla como una estrella nueva en nuestro firmamento narrativo. No olvides suscribirte y tocar la campanita
convertirte en suscriptor. Es como portar un amuleto cósmico, te mantiene en sintonía con nuestros futuros expedientes paranormales y promesas de otros mundos. La campanita, por su parte, despide alertas que rompen la monotonía como latidos que resuenan más allá del silencio en este viaje. Hemos aprendido que las lágrimas de luz no solo resplandecen en el cielo, dejan huellas en el alma, convocan juicios de remordimiento y fe y ofrecen un fragmento de conocimiento que trasciende nuestro plano. Ahora te toca a ti continuar la misión, mantén viva la chispa de la curiosidad. Interroga cada sombra y mira al cielo con los ojos bien abiertos. Recuerda, la verdadera exploración no concluye con el fin de este video. Estamos construyendo un sendero de luces entre la ciencia, el folclore y lo insondable. Comentario: soy guardián de las lágrimas de luz, será el símbolo de quienes se atreven a cruzar el umbral y se comprometen a seguir indagando. Gracias por acompañarme en esta travesía hasta el alba. Nos encontramos en el próximo relato, donde nuevas voces susurrarán secretos que desafían la lógica. Mientras tanto, guarda esta experiencia en tu memoria como un faro para las noches venideras. Y nunca olvides, cada vez que el firmamento llora destellos, hay historias esperando a quienes se atreven a escuchar. El viajero de las sombras.